Bienvenidos sean todos a este último tema de esta unidad y también pues al último tema de esta parte del Derecho Laboral 1. Para mí ha sido una alegría poder compartir todos estos momentos y también reflexionar acerca de instituciones tan importantes que tiene el derecho individual. Hemos iniciado esta unidad hablando de algunos conceptos generales. Ya sabemos que el derecho del trabajo es aquella legislación, aquella norma, aquellas instituciones que regulan la relación que hay entre el empleador y el trabajador. Y hemos visto que el derecho del trabajo forma parte pues del derecho privado, no forma parte del derecho internacional o del derecho público, forma parte del derecho privado y que se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Recuerda conmigo el derecho individual al trabajo y el derecho colectivo del trabajo. El primero de ellos ha sido materia de este curso, el primero de ellos que trata la relación entre el empleador y el trabajador, en forma individual y en forma directa. El tema del derecho colectivo, que tiene que ver con los sindicatos, las organizaciones de sindicatos, las federaciones, las confederaciones, será tratado en un curso posterior que se llama Derecho Laboral 2 o Derecho Colectivo del Trabajo. Bueno, si Dios quiere, estaremos compartiendo también esos momentos de reflexión acerca del derecho laboral. La importancia, ¿no?, del derecho laboral 1 radica en el hecho que es un derecho vivo, es un derecho permanente, porque regula una actividad sumamente económica que ha estado presente en toda la historia humana, que es la actividad humana denominada trabajo. Y le digo actividad humana porque, como ya hemos dicho desde el principio, el trabajo para la legislación y la ley solamente puede ser realizado por seres humanos, no la realizan animales ni tampoco la realizan máquinas. Es importante entonces entender que el derecho individual regula estas relaciones y también promete de manera total y absoluta la posibilidad de que estos derechos del trabajo de la persona sean reconocidos y mejorados. Lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país, en vez de haber alcanzado un alto grado de evolución, en realidad hemos decrecido respecto a estos derechos. El ingreso de la ideología del neoliberalismo y el modelo capitalista que actualmente tenemos en nuestro país ha ido en desmedro de los derechos del trabajador, lo que no ha ocurrido en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, por el contrario, junto con el aumento del capitalismo o el sistema neoliberal, esto ha ido acompañado de un ritmo creciente de los derechos laborales, tanto en los beneficios que ellos puedan tener, en las condiciones de trabajo que puedan tener, como en las mejores remunerativas también que ellos puedan tener. La mejora en los sistemas de salud, de coberturas de salud o de coberturas pensionales han mejorado a la par que ha mejorado la prosperidad de las empresas. Aquí eso no ha pasado. Debemos entonces llegar a la conclusión necesaria de que cada día debemos nosotros luchar y perseverar por la reivindicación de esos derechos ya perdidos o de aquellos derechos que en todo caso se han flexibilizado. La Constitución del año 1993 creemos que tuvo su momento y que tuvo su oportunidad. Necesariamente muchas de sus instituciones deben seguir permaneciendo fuertes. Mantener el modelo económico es necesario y el ritmo de crecimiento también. Sin embargo, ¿de qué nos vale todo esto si junto con ello no hay un ritmo de crecimiento personal, no hay un ritmo de mejora personal y no hay una mejora del capitalismo personal, si quisiéramos llamarlo alegremente así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Definitivamente no. Debe aumentar, ¿no?, la prosperidad de la empresa junto con la prosperidad del trabajador. Y ya en la antigüedad, como decíamos, se hacía una diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Hoy en día se han equiparado, al punto de que ya no se habla de empleados y obreros, se habla simplemente de trabajadores. Estos trabajadores serán todos aquellos que, como prestación dentro de un contrato de trabajo, se obliguen a rendir su trabajo físico e intelectual al empleador, quien a su vez tendrá el derecho, ¿no?, de poder acotarle faltas graves de incumplimiento, pero obviamente no arbitrariamente. Y además tendrá la obligación de pagarle una remuneración. Esta remuneración puede ser en especies o en efectivo. Y y tiene una gama de posibilidades, ¿no? Hay diferentes tipos. Tenemos la remuneración básica, que nos va a ayudar a calcular los demás beneficios laborales, y tenemos los complementos y los suplementos, expresados en gratificaciones, asignaciones, viáticos, bonificaciones, que a veces tendrán que relacionarse, como el caso de bonificaciones, por el hecho de un premio, otro por el premio a la antigüedad, otro por la carga familiar que podamos tener, asignación familiar por ejemplo, la escolaridad. A veces también serán complementos para que el trabajador pueda realizar su labor, la movilidad por ejemplo, o los viáticos cuando se lo envía a trabajar a provincia. Estos elementos, todos forman parte de la remuneración. No todos esos elementos se considerarán para poder hacer la liquidación. Hicimos, ¿no?, en uno de los temas un ejemplo, hicimos, ¿no?, de cómo se puede calcular
una gratificación, una remuneración, una compensación por tiempo de servicios, ¿no? De la manera más fácil posible, de la forma de un ejemplo muy lato y muy sencillo. Obviamente hay compensaciones más complicadas que se podrán calcular en el futuro. Ahora, junto con el tema de la remuneración viene la pregunta, ¿qué pasa cuando ya no hay trabajo? Cuando ya no hay trabajo, obviamente, el trabajador pasa a un momento de vulnerabilidad. De vulnerabilidad porque ya no tiene ingresos. Y como no tiene ingresos, entonces ¿de dónde va a sobrevivir? La ley ha previsto la compensación por tiempo de servicios. Cuando estudiamos la compensación por tiempo de servicios, hemos visto que se originó en el principio como una indemnización al cese del trabajo. Pero en realidad los contratos a veces cesan no por culpa del empleador, sino por culpa también del trabajador, o porque han llegado a un concierto de voluntades, ¿verdad? Entonces obviamente el nombre de indemnización se reservó solamente para los despidos que se consideran arbitrarios. Por eso se habla de indemnización por el despido arbitrario, o indemnización por el despido infundado, ¿verdad? La compensación por tiempo de servicios ha tomado forma, una forma particular, se ha individualizado y separado completamente de estas indemnizaciones y se ha convertido en un beneficio laboral. Es decir, para algunos es el premio, la compensación, es un nombre que va bien con el concepto, con la materia fundamental, con lo sustantivo, por el hecho de haber dedicado tiempo, dinero, sacrificio, ¿no? a mi trabajador y también a la empresa. La compensación por tiempo de servicios, en todo caso, es como nosotros llamamos y decimos, ¿no? Hoy en día, para la ideología neoliberal, una especie de seguro, ¿no? de desempleo, ¿no? De desempleo. Ha caído así, pues ahora se le considera así. Y basado en esta forma de pensar, con la cual muchos de nosotros disentimos, ¿no? Podemos ver de que será limitado su uso, ¿no? Se tiene que sacar por porcentajes. Hemos visto las diferentes leyes que han sido contradictorias en un determinado momento de la legislación. A veces uno podía acceder a toda la compensación, otros solamente a un 20%, un 30%, en años nefastos a 8% de la compensación. Y cuando se aperturaba para poder usarla toda, se decía que solo podía usarse para pagar a los bancos, ¿no? Entonces, ¿ya para qué quiero yo una compensación? Yo quiero una compensación que me mantenga, que me permita invertir en otras cosas. ¿Por qué hemos bancarizado la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Pensamos muchos de nosotros que resultaría mejor, ¿no? Darle directamente pues al trabajador, aunque hay muchas críticas respecto a esto, ¿no? Porque se dice si la compensación es justamente un fondo, ¿no? Un fondo de protección para el desempleo, si le damos al trabajador, obviamente pues él se lo va a gastar. Es decir, que se le considera al trabajador todavía como aquellos agricultores, ¿no? Con perdón de ellos, de la reforma agraria, muchos de ellos que sí lo invirtieron, que despilfarraron el dinero que vino de la reforma agraria. Hoy en día los trabajadores son personas preparadas, son personas capacitadas. Estamos llegando, y lo digo, ¿no? Como un abogado que ha estado comúnmente relacionado con ellos y con muchos microempresarios y emprendedores de nuestro país. El que les habla pues fue abogado de programas de bancos comunales, de programas también de apoyo a microempresa, y yo les puedo decir con mucha fe que el trabajador de hoy no es el trabajador de antes, ¿no? Y si hubiera uno por ahí, pues a ese no se le ayuda, obviamente, ¿no? Pero los trabajadores de hoy, el peruano por naturaleza, es uno que no se va a conformar por ser un dependiente, por el contrario, va a querer ser independiente, va a querer hacer su negocito, y le estamos negando esa posibilidad de inversión, ¿no? Que la compensación por tiempo de servicios puede usarse justamente para esas posibilidades. No queremos abrir debate ni discutir, pero estamos viendo posibilidades y probabilidades. De hecho, a nuestro modo de ver y a nuestro ojo crítico, no resulta, repito, no resulta bancarizar el CTS y permitir que los bancos se enriquezcan con el CTS, ¿no? Hasta el día en que nosotros termine, ¿no? La relación laboral y obviamente ya podamos reclamar la CTS como parte de un derecho que se debe liquidar ya en el momento. Si comparamos los intereses que nos pagan los bancos por las compensaciones por tiempo de servicios, jamás van a igualar las posibles utilidades que nosotros podríamos como trabajadores, ¿no? Me uno a ellos, conseguir si ese dinerito podríamos tener libre disposición e invertirlo permanentemente en negocios familiares. Son comentarios y reflexiones de este curso tan importante.
tenemos que crear también un perfil del trabajador. El trabajador peruano debe ser un trabajador puntual, responsable, debe ser un trabajador comprometido, pero también un hombre que alturadamente reclame sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Esto no se puede hacer si las leyes no lo respaldan. Si el sistema constitucional o el parámetro constitucional no le otorga también al Estado ciertas facultades que antes tenía y que hoy por hoy se les ha flexibilizado y se le ha quitado. El Estado ya no puede resolver los conflictos laborales, ya no puede resolver directamente los arbitrajes, todo queda a la posibilidad de las partes. El Estado es un Estado promotor, un Estado que promueve, un Estado que fomenta, ya no es un Estado que interviene, no es un Estado que tutela, no es un Estado que se autoriza y se entromete. Se dice que los sueldos y salarios los manejará el mercado. Entonces todo esto en realidad es un tema que tiene que revisarse. Sí, acúsenos de revisionista, acúsenos de lo que fuere, pero es real. El objetivo en la investigación del derecho laboral es ese. En otras partes del mundo, ¿no? La ausencia de este debate ha llevado pues a decisiones laborales tremendas y nefastas, ¿no? El aumento de las pensiones o de la edad para poder jubilarse, ¿no? En Francia o en otros países ha traído pues una condición nefasta. El número de jubilados es superior al número que está trabajando para producir y pagar las pensiones. Obviamente ahora tenemos que hacer o que los jubilados ya comiencen a trabajar también, ¿no? O en todo caso para no mantenerlos como Estado, o en todo caso pues que los jubilados ya no se jubilen a los 56 o 60, sino a los 70 años, ¿no? Ojalá que se mueran antes, prácticamente nos están diciendo. Bien, estas son reflexiones. Una de las salidas muy importantes con la que todos estamos de acuerdo es justamente lo que hemos tratado en el tema anterior y en el tema que esta oportunidad vamos a tratar para cerrar el curso y también esta unidad número 4. El tema de reparto de utilidades, ¿no? Dijimos entonces que el reparto de utilidades es una forma democrática, real, y obviamente pues que estaba en la mente de los primeros grandes economistas como Adam Smith, que permitían que el trabajador accediera a esa riqueza, no a una riqueza ajena en realidad, ¿no? Sino a esa riqueza producida también por su esfuerzo, en la que él en menor o mayor grado tuvo mucho que ver, su trabajo físico, su trabajo intelectual, reconocido por la remuneración, compensado con la CTS y protegido por otros complementos o suplementos, pero que no generaba efectivamente una ganancia directa del trabajador a la utilidad. Los gerentes también, los propietarios gerentes reciben también su sueldo y salario, que en todo caso es el pago por el trabajo efectivo, pero el premio, ¿no? al logro, a la utilidad, a la bonanza, a la ganancia, el trabajador no puede estar ausente de eso. Ya el gobierno de Manuel Odría había establecido, ¿no? Allá por los años 1950, que si las empresas tenían más de 50.000 soles de utilidad, entonces esas empresas sí tenían que repartir utilidades. Y las que tenían 50.000 soles oro menos, porque eran soles oro, no tenían que repartir utilidades, ¿no? Hoy en día se ha mantenido esa idea, se ha establecido porcentajes, se ha establecido determinado tiempo de labor, recibirá tanto porcentaje, ¿no? En su remuneración, producto de la utilidad. No se reparte nunca toda la utilidad. Una empresa genera un 100% de utilidad y no se reparte todo eso, ni siquiera entre los mismos accionistas ocurre eso. De esta utilidad, un porcentaje, 5, 15, 20%, será repartido entre todos los trabajadores, ¿no? Es así como se hace. A cada uno en particular, en un prorrateo particular necesario por sus años de antigüedad y sus compromisos con el trabajo y con la empresa. Bien, en esta oportunidad, ya para cerrar este curso, hemos escogido un tema sencillo y oportuno. Un tema que tiene que ver por título, requisitos para la percepción de las utilidades en este derecho comparado. Vamos entonces, tenemos aquí, ¿no? Los requisitos para la percepción, primero en el Perú, y vamos a ver cómo en los demás países, ¿no? extranjeros, los más cercanos y algunos lejanos, como Rusia, se trata este tema de reparto de utilidades. En primer lugar, aquí en el Perú dice, perciben las utilidades los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, cualquiera sea la naturaleza del contrato de trabajo, sea a plazo determinado o a plazo indeterminado o a un contrato sujeto a modalidad. ¿Qué significa esto? En principio, el trabajador que va a recibir, ¿no? el reparto de utilidades, el que va a percibir una parte de la utilidad, no será un trabajador espurio, un trabajador esporádico, un trabajador que viene cuando quiera, ¿no? Tendrá que ser un trabajador que ha demostrado lealtad y fidelidad, un trabajador que ha demostrado cumplimiento. No importa en las modalidades que haya sido,
porque aquí se menciona también los contratos sujetos a modalidad. Cuando hablamos de los contratos sujetos a modalidad, viene a nuestra mente los contratos de intermitente, los contratos por reemplazo o suplencia, los contratos por aumento en el mercado, por aumento por más demanda en el mercado, o también los contratos de inicio de actividad económica o de ampliación de nuevo rubro económico de las empresas. Nos vienen aquí los contratos de emergencia, ¿no? Cuando pasa alguna emergencia en la empresa y contratamos a unos trabajadores que estén allí. Todos estos tendrán y podrán tener acceso al reparto de utilidades, ¿no? En el porcentaje que les corresponde, siempre que, como dice aquí, hayan cumplido la jornada máxima de trabajo en la modalidad que esté contratado, que le corresponda, ¿no? De modo que todo trabajador tiene esta sana expectativa. El objetivo en todo caso sería laborar en las empresas, ¿no? Que justamente hacen este reparto de utilidades. Por ejemplo, las mineras, las empresas portuarias, las grandes empresas de transportes, algunas empresas productivas, etcétera. Obviamente en pequeñas microempresas esto no hay, ¿no? Estamos hablando de empresas pues tremendas, poderosas. Ahora, tenemos también ahí un segundo párrafo que dice lo siguiente. El monto máximo de la percepción de utilidades para cada trabajador en forma individual no debe de sobrepasar de 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes en el dicho ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la ley ha establecido un tope, ¿no? Ha establecido un tope, el tope es de 18 remuneraciones mensuales. ¿Por qué es necesario el tope? El tope es necesario, aunque dicen muchos que no, pero a nuestro entender creemos que sí es necesario para que haya de todas maneras un orden, para que haya de todas maneras, ¿no? Una mensurabilidad calculada del porcentaje de acciones que se va a repartir, del reportaje de utilidades que se va a repartir. El porcentaje de utilidades pues es importante para de esta manera poder encontrar cierta armonía y cierto equilibrio y equidad al momento de repartir el dinero procedente de las utilidades. Bien, estos son los requisitos básicos que necesitamos, ¿no? Otros son los siguientes. De existir remanentes, la empresa lo empleará en la capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo a través de la creación de un fondo conforme lo establezca el reglamento. Esta es otra razón por la existencia de los topes. Si, por ejemplo, todos los trabajadores ya han recibido su reparto de utilidades y han decidido un máximo de 18 remuneraciones y sobra dinero, ese dinero no se lo van a llevar los capitalistas, ¿no? Ese dinero no se lo van a repartir los empresarios, porque en principio, ya dijimos, ese dinero ya le pertenece a los trabajadores. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Exacto. Como hemos leído, lo que la empresa tiene que hacer es ese dinero invertirlo, por supuesto, también la empresa pondrá de lo suyo, ¿no? En capacitaciones para los trabajadores, capacitaciones que tengan que ver sobre sus derechos, sobre su especialización, sobre desarrollo personal o desarrollo y guía de la familia, capacitaciones que tienen que ver con elementos de prepararlos también en temas de derecho laboral para que puedan reclamar, como no, sus derechos y sus aprehensiones. De esta forma entonces el trabajador va a haber revertido en un servicio directo estas utilidades que le corresponden. Y obviamente se puede entregar certificados, ¿no? Muchas empresas lo que hacen es hacer convenios con universidades, ¿no? Y estas universidades van a los centros mineros, van a los centros donde están los trabajadores, dictan seminarios con profesores, los capacitan, y bueno, la universidad luego les da un diploma que por supuesto a este trabajador le va a enriquecer la currícula, ¿no? Diplomas sobre temas técnicos o temas laborales de conocimiento de la ley, en mi caso, y de esta manera pues revierte o no. Claro que sí, y eso es bueno, eso es muy bueno que sea así, ¿no? Si la empresa va bien, si hay ganancia, ¿por qué negarse? ¿Por qué negarse? Bueno, también tenemos aquí otro elemento, ¿no? Dice, las utilidades serán distribuidas dentro de los 30 días al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bueno, esto generalmente ocurre a principios de todo año, ¿no? A principios de cada año, entre enero, febrero y marzo, las empresas presentan su declaración jurada. Si yo he presentado mi declaración jurada en febrero, entonces tendré todo marzo para repartir utilidades. Si la he presentado en marzo, entonces tendré todo abril para repartir utilidades. De esta manera va a haber una coherencia en el espacio y tiempo y voy a poder tener mi contabilidad al día y mis planillas también al día. La idea es de que sea así, porque nosotros no sabemos la utilidad si es que no tenemos la declaración jurada, ¿verdad? Cada empresa al final del año lectivo, ¿no? Al año siguiente, tendrá pues que hacer su declaración jurada, su cálculo de estados financieros y ver cuánta utilidad ha generado o cuánta utilidad no ha generado. Básicamente entonces,
tenemos la posibilidad de que una vez realizada la declaración jurada, ya sepamos la empresa cuánta utilidad ha tenido y obviamente vamos a saber cuánta utilidad vamos a repartir. Ahora, vencido dicho plazo, dice, si no se distribuyen las utilidades, las mismas generan el pago de intereses, conforme lo establece el decreto ley 25.920. Una vez me encontré con un cliente, ¿cómo era? Su esposa y su hija eran mis clientes porque habían demandado justamente por alimentos a este señor, y este señor decía, pues, no, pero aún no se repartieron las utilidades, ¿no? Así decía él. Cuando fuimos a la empresa, una empresa minera muy importante, ¿no?, que queda acá en República de Chile, estábamos allí y entonces preguntamos si habían repartido utilidades, ¿no? Y la empresa nos dijo, al menos a mí me dijo, miren, nosotros hemos repartido utilidades a los que estuvieron. Y los que están en provincia, vengan o no vengan, ya se les ha llamado. Si no vienen es porque no quieren. Además, doctor, eso no le perjudica. Y yo decía, ¿pero por qué? Si no le están pagando. No, doctor, si la empresa no le paga o no vienen a recoger, está ganando intereses. Así me contestaron, ¿no? Entonces, esto es una gran verdad. Si no vienen a cobrar o no reparten, intereses. Obviamente a la empresa no le conviene eso, ¿no? A la empresa le conviene, ya venga, toma tu paga y ya, chao, ¿no? No le conviene endeudarse con sus trabajadores. Bueno, dependerá también de la empresa, ¿no? Porque hay empresas tan poderosas, poderosísimas, que generan una cantidad de dinero que ni usted ni yo vamos a ver juntos nunca. Estas empresas, por supuesto, ya son empresas, pues, muy grandes. Ya usted sabe más o menos a cuáles me refiero. Bien, a ver, vamos entonces ahora con los países del orbe. ¿Ah? ¿Cómo es en Argentina? ¿Ah? Vamos a ver cómo es en Argentina el tema de reparto de utilidades. Pues bien, ahí tenemos el mundo. Miren, a esta Argentina se le ve sombreadita, ¿verdad? Dice, la representación de los trabajadores a nivel empresarial depende de los delegados de los trabajadores o de las comisiones internas. Estos son elegidos por todos los trabajadores de la empresa y su mandato es por 2 años. Bien, entonces en Argentina, para asegurar el pago de las utilidades, ¿no?, se nombra pues a unos delegados de los trabajadores que van a ver, ¿no?, directamente este tema de reparto de utilidades. Bueno, aquí en el Perú eso se hace a través del sindicato. Entendemos que allá también, ¿no? Un primo mío, por ejemplo, me comentaba que allá en Argentina, ¿no?, ellos no entran en mucho conflicto porque ya es por ley el reparto de utilidades. Lo que se hacen es nombrar una comisión, ¿no? En el sindicato ellos nombran una comisión que no contradice lo que estamos leyendo aquí, y entonces la comisión va y plantea este tema de reparto de utilidades. La comisión supervisa el reparto de utilidades, se le entrega documentación, se le entrega operaciones aritméticas que definitivamente acreditan que el reparto de utilidades se está realizando pues conforme a ley y se está realizando conforme a la legislación vigente. No se perjudican absolutamente a nadie en particular. Se pretende, se quiere de que cada uno y todos ellos pues tengan su debido porcentaje de su ganancia. Y como ya dijimos, y allá también es lo mismo que acá, o sea, cuando hay algún superávit, algo que ha sobrado, también lo invierten en los trabajadores, ¿no? Crean algunos fondos de préstamo de dinero, en fin, son elementos muy importantes que ayudan a los trabajadores. ¿Cómo es Venezuela? Veamos cómo es Venezuela. Bueno, todos sabemos ahora que así como en Argentina hay un gobierno nacionalista, en Venezuela hay un gobierno ultranacionalista, ¿no? Se supone que en esos lugares los trabajadores tienen mejor trato que aquí. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué dice desde Venezuela? Leamos juntos. Dice allí, la Constitución venezolana o bolivariana establece que todo trabajador tiene derecho a participar en los beneficios y en las utilidades de las empresas. ¡Qué bien! Esa disposición constitucional también la tenemos nosotros ya desde el año 1933, ¿no? Ahora, sin embargo, la ley dispone que haya 2 directores laborales en los cuerpos y directivos de los entes públicos descentralizados, con iguales derechos que los demás directores. Uno de ellos es elegido por la confederación sindical más representativa y el otro es elegido por los trabajadores interesados. Qué importante es esto, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? No estamos hablando de 2 delegados que van ante la empresa, ¿no?, a negociar el tema de la negociación del reparto de utilidades, no. Estamos hablando de la existencia de 2 directores laborales en los entes públicos descentralizados. Se supone que esos entes públicos descentralizados son pues organismos del Estado encargados justamente de ver estos temas laborales. No estamos hablando de una institución sectorial, estamos hablando de un sector descentralizado.
es decir, de aquellos que se encargan de administrar los temas laborales. Allí dice, habrán 2 directivos, que tendrán el mismo peso y la misma autoridad que aquellos que nombra el gobierno. Y estos 2 directivos son nombrados, uno por los trabajadores y otro puede ser nombrado y señalado por la confederación sindical más representativa. Yo me imagino cómo estarán peleándose en Venezuela para ver cuál es la confederación más representativa, ¿no? Si aquí algunos sindicatos, por ejemplo, pelean por ser reconocidos, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos de construcción civil, hay un sindicato de construcción civil que está asimilado a la Confederación General de Trabajadores del Perú, pero hay otros sindicatos de construcción civil que se han ido creando, entiendo que hay 3 más. Entonces ellos también luchan, ¿no? Y tienen sus problemas internos también muy fuertes, ¿no? De odio, en fin. Esperemos pues que todo se vaya solucionando. Entiendo que actualmente ya hay armonía, el Ministerio de Trabajo ya ha reconocido a los demás sindicatos de construcción civil, y eso debe ser así, debe haber unidad, debe haber unidad, ¿no? en la fuerza sindical, en la fuerza de los trabajadores, para de esa manera crecer junto con la empresa en un modelo capitalista que actualmente tenemos. Capitalista, pero que definitivamente tiene que comprometerse con el factor H, ¿no? Es decir, el factor humano, o SH, como le llamaban algunos. Bueno, entonces es bueno que haya esto. Dice, el otro representante, el otro directivo es nombrado por los trabajadores interesados. Claro, porque habrá empresas donde definitivamente pues los trabajadores no tendrán derecho a participar de utilidades, así que solo los trabajadores que estén interesados tendrán que nombrar a su representante. ¿Qué bueno es esto? Eso es Venezuela, eso es Venezuela. Bueno, ¿y cómo es en Alemania? ¿No? Usted sabe que Alemania durante mucho tiempo desarrolló un modelo capitalista ultraliberal y hoy en día pues tiene un gobierno nacionalista, ¿no? Su primera ministra, Merkel creo que se llama ella, es un gobierno socialista, ¿no? Social en todo caso de nombre y de visión y de marco, ¿no? Pero económicamente estructurado en capitalismo, ¿no? Bueno, ahí dice que se establecen comités de empresas que tienen varias funciones. Entre ellas justamente estará la de repartir utilidades. Ellos incluso pueden emitir una opinión sobre el empleo de una persona específica o el traslado de un trabajador. Imagínense. Alguno dirá, oiga, pero a mí en mi empresa, a mí nadie me va a decir lo que yo hago. Si yo le traslado a un trabajador, listo, lo trasladé. Pero ese trabajador puede correr a su sindicato, ¿no? O a su comité de empresa, como se llama, y el comité de empresa por encima del sindicato o en coordinación con él dará su opinión y dirá, bueno, definitivamente lo que el empleador está haciendo es incorrecto, ¿no? No puede mover a ese trabajador de ese puesto y mandárselo a otro lugar. Y da su opinión, da su opinión. Obviamente ya es otra clase de idiosincrasia, ¿no? Eso no quiere decir que la nuestra no puede ser así, por supuesto que sí, que alemanes, peruanos, franceses, ¿qué es esto? No, aquí todas las razas, el ser humano es inteligente en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que estamos probando ciertos modelos, nuestro modelo no resulta, a ellos les resulta el suyo, pero habría que ver pues cuál de los suyos nos puede resultar aquí a nosotros también. Y estoy seguro que ellos estarán mirando qué modelos tenemos aquí para usarlos ellos allá. Bueno, ¿y qué pasó con la Unión Soviética? Pues ya no existe. ¿Qué quedó? La Federación Rusa. Rusia, conocido prácticamente por sus luchas, ¿no? de los proletarios y el comunismo, eso, y la Unión Soviética, que ya no existió desde el año 1989 en adelante, y en realidad muchos años antes ya había caído, 85, 86, tiene una política laboral, ¿no? Dentro de su país llamado Federación Rusa. Miren lo que dice. A ver, allá, en las empresas se establece un colectivo laboral, ¿no? Colectivo laboral se llama comité, en otros se llama comisión, aquí se llama colectivo laboral, para realizar propuestas relacionadas con la mejora del trabajo en la empresa. Se elige, ¿no? Una comisión de solución de conflictos individuales, qué interesante, y algo así como tener un centro de conciliación dentro del centro de trabajo, es maravillosa esa idea. Luego hay una decisión de si se debe o no firmar un convenio colectivo con la empresa, también dan su opinión técnica, ¿no? Hay un establecimiento de organismos de autogobierno para elaborar la negociación colectiva, aprobar el texto del convenio colectivo y tomar finalmente la decisión de que si se debe o no convocar a una huelga. Estos colectivos laborales funcionan algo así como gerencias, ¿no? De los sindicatos, algo así como burós, ¿no? Especializados en materia laboral que guían a los trabajadores en forma individual, por supuesto, y también en forma colectiva. Pero el tema colectivo ya lo vamos a ver más adelante en otro curso denominado Derecho Laboral 2, donde vamos a hablar del sindicato, de la huelga, de la negociación colectiva, del convenio colectivo, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las Naciones Unidas. En fin, hay mucho que ver, mucho que estudiar, tanto que saber,
en derecho laboral. Gracias sinceramente por haberme acompañado en el desarrollo de este curso. Gracias por haber reflexionado conmigo tantas veces en nuestra realidad laboral. Debemos hablar con la frente en alto. Debemos hablar con fundamentos. La Constitución del año 79 era una Constitución 100% humanista y muy laboral, muy de apoyo al trabajador. Fue una Constitución eminentemente principista. La Constitución del 93 es una Constitución eminentemente objetiva. Le da la prioridad al sistema económico, al mercado, a la libre empresa. No es la solución total por allí. No nos dejemos engañar. El trabajador forma parte de este sistema y no debemos restringirle sus derechos, sino debemos ir dándoselos, ¿no? Dándoselos, y en todo caso no dárselos, sino reconociéndoselos, porque ellos se lo han ganado. El trabajador tiene que participar en la empresa, tenemos que formar un perfil de trabajador que se amolde a esta nueva realidad, a la realidad del mundo, a la realidad de un mundo globalizado, a la realidad de un mundo internacionalizado, donde los tratados de libre comercio, los convenios internacionales forman parte del desarrollo de la empresa, indiscutiblemente, donde ya no hay fronteras, donde las transnacionales llegan a otros puntos, donde existe teletrabajo, donde ya uno no sale de la casa para hacer y producir, donde uno incluso no se mueve de su escritorio y produce allí sentado millones. El sistema financiero depende de la empresa y los gobiernos dependen del sistema financiero y toda esa maquinaria mundial se mueve por un grupo denominado trabajadores. Si Adam Smith tuvo razón en decir que el trabajo era la riqueza de las naciones, nosotros tendremos razón a decir que el trabajador es la riqueza del trabajo. Gracias por acompañarme en este curso. Soy el profesor Willy Palomino Castro. Espero compartir contigo muchos momentos más de estudio del derecho. Y gracias también al sistema Blended Learning de la Universidad Privada Telesub, que hace posible que podamos llegar hasta tu hogar y hasta el centro que tú trabajas. No te conformes con lo que estás escuchando aquí. Sigue adelante, sigue, lee, estudia. Vea a una reunión de sindicatos, vea un encuentro de trabajadores, departe tiempo con ellos, a sentir. Queremos que seas un profesional, contador, administrador o abogado que se identifique con estos problemas, sin dejar de ser, ¿no?, un abogado corporativo, ser también un abogado de los trabajadores. No es más justicia aquella que le damos a la empresa de aquella que le podemos ganar y lograr y reconocer a los trabajadores. Porque la empresa es una persona jurídica, pero el trabajador será siempre una persona humana, un ser humano. Y el derecho colectivo del trabajo. El primero de ellos ha sido materia de este curso. El primero de ellos que trata la relación entre el empleador y el trabajador, en forma individual y en forma directa. El tema del derecho colectivo, que tiene que ver con los sindicatos, las organizaciones de sindicatos, las federaciones, las confederaciones, será tratado en un curso posterior que se llama Derecho Laboral 2 o Derecho Colectivo del Trabajo. Bueno, si Dios quiere, estaremos compartiendo también esos momentos de reflexión acerca del derecho laboral. La importancia, ¿no?, del derecho laboral 1 radica en el hecho que es un derecho vivo, es un derecho permanente, porque regula una actividad sumamente económica que ha estado presente en toda la historia humana, que es la actividad humana denominada trabajo. Y le digo actividad humana porque, como ya hemos dicho desde el principio, el trabajo para la legislación y la ley solamente puede ser realizado por seres humanos, no la realizan animales ni tampoco la realizan máquinas. Es importante entonces entender que el derecho individual regula estas relaciones y también promete de manera total y absoluta la posibilidad de que estos derechos del trabajo de la persona sean reconocidos y mejorados. Lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país, en vez de haber alcanzado un alto grado de evolución, en realidad hemos decrecido respecto a estos derechos. El ingreso de la ideología del neoliberalismo y el modelo capitalista que actualmente tenemos en nuestro país ha ido en desmedro de los derechos del trabajador, lo que no ha ocurrido en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, por el contrario, junto con el aumento del capitalismo o el sistema neoliberal, esto ha ido acompañado de un ritmo creciente de los derechos laborales, tanto en los beneficios que ellos puedan tener, en las condiciones de trabajo que puedan tener, como en las mejores remunerativas también que ellos puedan tener. La mejora en los sistemas de salud, de coberturas de salud o de coberturas pensionales han mejorado a la par que ha mejorado la prosperidad de las empresas. Aquí eso no ha pasado. Debemos entonces llegar a la conclusión necesaria de que cada día debemos nosotros luchar y perseverar por la reivindicación de esos derechos ya perdidos o de aquellos derechos que en todo caso se han flexibilizado.
La Constitución del año 1993 creemos que tuvo su momento y que tuvo su oportunidad. Necesariamente muchas de sus instituciones deben seguir permaneciendo fuertes. Mantener el modelo económico es necesario y el ritmo de crecimiento también. Sin embargo, ¿de qué nos vale todo esto si junto con ello no hay un ritmo de crecimiento personal, no hay un ritmo de mejora personal y no hay una mejora del capitalismo personal, si quisiéramos llamarlo alegremente así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Definitivamente no. Debe aumentar, ¿no?, la prosperidad de la empresa junto con la prosperidad del trabajador. Y ya en la antigüedad, como decíamos, se hacía una diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Hoy en día se han equiparado, al punto de que ya no se habla de empleados y obreros, se habla simplemente de trabajadores. Estos trabajadores serán todos aquellos que, como prestación dentro de un contrato de trabajo, se obliguen a rendir su trabajo físico e intelectual al empleador, quien a su vez tendrá el derecho, ¿no?, de poder acotarle faltas graves de incumplimiento, pero obviamente no arbitrariamente. Y además tendrá la obligación de pagarle una remuneración. Esta remuneración puede ser en especies o en efectivo. Y y tiene una gama de posibilidades, ¿no? Hay diferentes tipos. Tenemos la remuneración básica, que nos va a ayudar a calcular los demás beneficios laborales, y tenemos los complementos y los suplementos, expresados en gratificaciones, asignaciones, viáticos, bonificaciones, que a veces tendrán que relacionarse, como el caso de bonificaciones, por el hecho de un premio, otro por el premio a la antigüedad, otro por la carga familiar que podamos tener, asignación familiar, por ejemplo, la escolaridad. A veces también serán complementos para que el trabajador pueda realizar su labor, la movilidad, por ejemplo, o los viáticos cuando se lo envía a trabajar a provincia. Estos elementos, todo forma parte de la remuneración. No todos esos elementos se considerarán para poder hacer la liquidación. Hicimos, ¿no?, en uno de los temas un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede calcular una gratificación, una remuneración, una compensación por tiempo de servicios, ¿no?, de la manera más fácil posible, de la forma de un ejemplo muy lato y muy sencillo. Obviamente hay compensaciones más complicadas que se podrán calcular en el futuro. Ahora, junto con el tema de la remuneración viene la pregunta: ¿qué pasa cuando ya no hay trabajo? Cuando ya no hay trabajo, obviamente el trabajador pasa a un momento de vulnerabilidad. De vulnerabilidad porque ya no tiene ingresos, y como no tiene ingresos, entonces ¿de dónde va a sobrevivir? La ley ha previsto la compensación por tiempo de servicios. Cuando estudiamos la compensación por tiempo de servicios, hemos visto que se originó en el principio como una indemnización al cese del trabajo. Pero en realidad los contratos... Bienvenidos sean todos a este último tema de esta unidad y también pues al último tema de esta parte del Derecho Laboral 1. Para mí ha sido una alegría poder compartir todos estos momentos y también reflexionar acerca de instituciones tan importantes que tiene el derecho individual. Hemos iniciado esta unidad hablando de algunos conceptos generales. Ya sabemos que el derecho del trabajo es aquella legislación, aquella norma, aquellas instituciones que regulan la relación que hay entre el empleador y el trabajador. Y hemos visto que el derecho del trabajo forma parte pues del derecho privado, no forma parte del derecho internacional o del derecho público, forma parte del derecho privado y que se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Recuerda conmigo el derecho individual al trabajo.